gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí porque ustedes representan la lucha que por más de 14 años he liderado en el cañón del río Cauca en contra del megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Conozco a la gente de Río, conozco a los pescadores, a las pescadoras, a los barequeros o mineros artesanales. Conozco también a los paleros, a la gente que se ha dedicado a las arenas de río, que son un tipo de minería, y conozco el daño que nos han hecho en todas las represas del país. Por eso mi corazón está aquí con ustedes. Esa lucha me llevó al Senado, esa lucha me llevó a que en el plan de gobierno, por primera vez en la historia de este país, quedara ni una sola represa más. El plan de gobierno de Gustavo Petro, por el que nosotros votamos, tiene allí una palabra que para mí es la vida, y es: no nos sigan destruyendo los territorios, no nos sigan destruyendo la vida, no acaben con nuestros ríos. Para mí es fruto de orgullo que en un plan de gobierno diga eso, porque llevamos muchos años peleándonos eso. Por eso creo que este gobierno es diferente. Cuando han salido voces incluso al interior del gobierno, al interior de la bancada, a decir, a proponer represas, yo soy la única que por allá levanta la mano y les digo: no, señores, aquí dice no más represas, y eso el pueblo afectado por represas, así ya tengan muchas generaciones encima, porque también mi gente está ya en su tercera edad, porque también los paleros han estado ya en avanzada edad. La gente que defiende los ríos va a salir a hacer respetar esa palabrita que dice ahí: no más represas. Entonces yo les pido a ustedes que estén muy atentos, porque logramos su lucha, la mía, la de las comunidades afectadas en el río Sogamoso en Santander por Hidrosogamoso, las comunidades afectadas en la Salvajina, las comunidades de Chivor, que son la tercera generación ya. Ahí saben la historia, saben lo que les quitaron, saben el horror de lo que han vivido, porque eso no se nos borra de la mente. Allá en la Salvajina, cuando visité esa hidroeléctrica, me hablaban del cementerio que quedó debajo del agua, de los muertos que quedaron debajo del agua. Por lo tanto, eso no se borra de la memoria, porque nunca pudieron volver a visitar, como todos tenemos derecho a honrar a nuestros muertos, a visitarlos en un cementerio. Eso se lo quitaron por una represa a la gente. Nos lo quitaron a nosotros, que después nos dijeron que nos habían sacado los muertos, hicieron la cuenta mal, y hoy tenemos desaparecidos por la violencia y desaparecidos por la hidroeléctrica. Hoy los estamos buscando, porque cada familia tiene derecho a encontrar a su ser querido, vivo o muerto, pero a encontrarlo. Y eso se llama el derecho al duelo. Los pueblos afectados por represas, compañeros, compañeras que se candidatizan, y me lleno también de alegría que haya una mujer candidata a la alcaldía. Yo sé que en este municipio no hay historia de mujeres alcaldesas, sé que nos han excluido a las mujeres de la política, que no les gusta que nos metamos en política. Por eso me siento muy orgullosa que haya una candidata a la alcaldía de este municipio. Me siento muy orgullosa de que haya un joven candidato a la Asamblea Departamental del Huila. ¿Por qué? Porque también han excluido a los jóvenes, no solo a las mujeres, sino a los jóvenes. Me siento muy orgullosa de que haya un candidato joven al Consejo Municipal y que haya un candidato a la gobernación de Antioquia, que tenga, a la gobernación de Huila, que tenga en su cabeza la historia, la memoria, porque cuando olvidamos esa historia, esa memoria, repetimos los mismos errores del pasado. Esa memoria de la que él está hablando es sumamente importante, y esa memoria es la que hace que no repitamos más represas en el país. Ustedes tienen una amenaza en el departamento del Huila. No es solo la represa del Quimbo, no es solo la de Betania,
Aquí hay proyectadas más de 7 represas más, ustedes lo saben, el plan maestro del río Magdalena no es un asunto que acabemos de hablar, lo hemos hablado en muchos espacios aquí en el departamento, pero la gente que ha sufrido con una represa debe seguir contando su historia, no puede bajar la guardia, porque si no van a volver, van a decir, no, eso ya es del pasado. Yo estuve participando en este periodo legislativo y parte de del balance, les entregamos ahí un breve balance que tienen ustedes en la mano. Parte del balance fue participar en el debate de control político en contra del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Allá vi al compañero, allá había otros y otras afectadas por El Quimbo. Estuvimos allí apoyando también esta lucha en todos los espacios. En la Comisión Quinta del Senado hicimos el debate de control político a Hidroituango, es decir, la lucha contra las represas está más viva que nunca. Estamos llegando a esos escenarios donde antes no teníamos ningún chance. Y en el caso de la Comisión Quinta del Senado, hicimos que fuera el señor gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, que fueran los responsables, y en el caso del debate de control político al Quimbo, se hizo que fueran los delegados de la empresa. Allí hubo compromisos, no me dejará mentir el compañero que estuvo allá, compromisos serios de este gobierno, que si no nos organizamos, pero también si no tenemos autoridades locales, como lo decía Cristina ahorita, autoridades que apoyen a la gente, sin esas autoridades no es posible defender nuestros derechos. Es muy difícil para nosotros porque nos han dejado solos. Ahí acaba de desaparecer en mi territorio a nosotros la avalancha de Hidroituango, tumbó los puentes, nos dejó desconectados de un lado al otro del río. Cuando se generó la tragedia de Hidroituango, arrasaron con los puentes de ahí para abajo, del muro hacia abajo. Entonces la gente que normalmente era familia de un lado del río y familia del otro, y que tenía que pasar a vender el café, a vender una mula, a vender el ganado, se quedó desconectada. Hicieron una garrucha artesanal, una garrucha que, no sé si aquí se hicieron garruchas, ¿ustedes tienen garruchas aquí? Caravita, ¿cómo le? Caravita. Y entonces se pasan en un cajón y se jala del otro lado con un lazo. Hemos perdido 3 personas en la garrucha, porque es muy peligroso, porque los vientos del cañón de un momento a otro hacen que se inestabilice la garrucha. Perdimos a una niña, perdimos a un señor y hoy perdimos, lamentablemente, estamos buscándolo en el río Cauca, a un joven de 18 años. No es justo. El puente, por más artesanal que fuera el que teníamos ahí, porque era en madera, con lazos, era seguro. Era seguro. Una gran represa nos quitó eso. Nos quitó la seguridad y ahora nos quita la vida de integrantes de la comunidad. Por eso nuestra lucha. Y eso le decíamos a Engesa, le decíamos en ese debate de control político, ¿cuántas personas afectadas por el Quimbo han muerto? De tristeza. De tristeza. De ver el río en el estado en el que está. Ahí vi la represa cuando venía para acá. Se nota que ha bajado muchísimo, está la línea. Y pensaba, si esto fuera para proveer agua, uno hasta diría, bueno, el agua es sagrada, pero no lo es para proveer energía, que es otra cosa. Y sin energía podemos vivir, pero sin agua no. Sin energía buscamos cómo cocemos los alimentos, pero sin agua no. Sin agua no. Entonces, en ese debate hicieron compromisos la ministra de Ambiente, la ministra de Minas y Energía, el director de la ANLA, y se les hizo un debate a la empresa fuerte. Los compromisos fueron: las tierras se las tienen que entregar en este gobierno.
2.500 hectáreas que no se sabe de dónde van a salir, porque allá hubo el debate de dónde va a salir esa tierra, si la inundaron, o la compraron, o la vendieron, o qué va a pasar. Básicamente, nuestra posición fue: nosotros no sabemos, eso es problema de ustedes, no de la gente. Que no hay tierras en el Huila, es lo que dice. Que no hay tierras, se acabaron las tierras en el Huila. Y nosotros sí tenemos que decir, la gente tenía su tierra, porque la tierra del pescador, del barequero y del palero es el agua y es la ribera del río. Esa es su tierra. Se la quitaron. Entonces ahora devuélvansela, que es lo que necesitamos. Eso es lo que se necesita. Ese compromiso hay que hacerle seguimiento. Para eso hay que estar organizados. Para eso necesitamos concejales, como lo decía ahorita el compañero, que estén haciendo el control político. Si la alcaldesa no nos cumple, pues que la hagan ir allá y que nos cumpla. Necesitamos diputados que, si el gobernador no nos cumple, le haga el debate de control político. Porque aquí son muy pocos los que han hecho la tarea, de verdad. Si hubiesen hecho la tarea todos los alcaldes de los municipios afectados por el Quimbo, no estaríamos en esta situación. Si hubiesen hecho la tarea los concejales, si les hubiera dolido lo que ustedes tienen que vivir, si se hubiesen ido todos para Bogotá a hacer lo que fuera, como nosotros, paros y lo que hubiese sido necesario para poder calmar por lo menos el hambre y la tragedia que se vive con estos proyectos. Entonces, solo puedo decirles, por favor, voten a conciencia. No voten por los discursos, como lo decían en estos días. Voten por lo que realmente su corazón les diga. Voten y hagan seguimiento de por quién votaron. Si ustedes se meten a la televisión, al canal del Congreso, allá pueden ver los votos que yo doy. No solamente crean en mi palabra. Y si un solo voto mío en el Congreso es en contra del pueblo, ustedes son los que deben hacerme el llamado como senadora. Pero no está bien que el pueblo se adormezca. Buena esa. Que el pueblo no diga nada. Que el pueblo siga eligiendo a los mismos y a los mismos una y otra vez sin que pase nada. ¿Cómo es posible? A mí me da vergüenza, y le comentaba a la compañera ahorita en el desayuno, a mí me da vergüenza que el segundo que quedó en las elecciones pasadas, el que quedó segundo a la alcaldía, no haya asumido la tarea democrática, porque esto no es un asunto de plata, esto es un asunto de dignidad y de la tarea democrática. Yo les pido que analicen. Este país, en los diálogos con las extintas FARC, hizo un compromiso del estatuto de oposición. ¿Por qué los que quedan de segundos en las alcaldías no asumen la curul de la oposición? ¿Por qué no van al consejo como les corresponde o a la asamblea departamental el segundo que quede en el debate y en la contienda electoral de la gobernación de Antioquia, de la gobernación del Huila, tiene que asumir el compromiso de ir a la asamblea departamental del Huila con la curul de oposición? ¿Y por qué eso es importante? Me dirán ustedes, ¿eso para qué sirve? Pues para hacerle control político. Si yo quedo de segunda y el compañero no está haciendo su tarea, yo allá asumo el control, porque él me ganó, pero soy capaz de controlarlo, soy capaz de decirle, está haciendo las cosas mal. ¿Por qué un alcalde no se va a hacer esa tarea? Les pregunto. ¿Por qué el que quedó aquí de segundo no está ejerciendo en la curul de la oposición en el consejo del municipio? ¿Por qué? ¿Que porque no se gana plata en un consejo? ¿Que porque este municipio es de esta categoría? Entonces, ¿a qué quería llegar a la alcaldía? ¿A hacer la tarea que le correspondía o a qué? Yo les pido que pensemos, porque eso no está bien. Háganle seguimiento. ¿Quién quede de segundo a la gobernación del departamento?
Y se fue a la asamblea, a la curul de oposición, ha hecho su tarea. Fue por lo de él. Yo estoy preguntando simplemente, yo no sé, yo solo estoy preguntando. El de aquí se fue a la curul de oposición. ¿Por qué? Solo les dejo preguntas, porque es que ustedes no nos pueden dejar la tarea solo a nosotros. Ustedes son los que tienen que ir a exigirle y a preguntarle de frente por qué no está ejerciendo su curul de oposición y ayudando a que el municipio salga adelante y después se vuelve a lanzar a la alcaldía. ¿O no es así? Se vuelve a lanzar a la alcaldía cuando ni siquiera lo que le orientó el pueblo y nuestras leyes, si perdía y quedaba de segundo, haga su tarea de control. Porque si no, entonces uno no cumple su tarea y el pueblo lo vuelve a elegir a uno. Entonces, ¿quién es el que está mal? ¿El candidato o el pueblo? Pueblo. Hay que ser conscientes de las decisiones que tomamos. Solo quería decir eso porque me molesta sobremanera que el pueblo, que es lo más sagrado en la democracia, cuando a uno le dan un mandato, a mí me dieron 2 mandatos, luchar por los temas ambientales, y aquí tengo mi balance, felizmente logramos sacar, porque nos dicen, este periodo fue un fiasco para el pacto histórico, fiasco. Pues yo les voy a demostrar cómo nos fue bien, que los medios de comunicación, que Semana y que todos los otros nos echen, pues a ver, pero esto es con cosas concretas. El país nunca había tenido la oportunidad de tener una jurisdicción agraria y rural, y eso es jueces agrarios aquí en los territorios, con esas 93, 98 veredas que demuestran la ruralidad y la importancia de este municipio y muy seguramente de los otros municipios. ¿Por qué luchamos en el Congreso? Porque haya jueces agrarios para que nos ayuden a resolver los problemas de la tierra, porque no podemos estar yendo a la capital, no podemos estar yéndonos para Bogotá. No, tener jueces agrarios lo logramos y es una reforma constitucional. Nunca se había logrado en la historia de este país y nosotros lo pudimos sacar adelante. Buena. Que va a ser difícil, claro, es que no quieren que haya justicia para los de abajo, porque les gusta es justicia para otros. Les gusta es justicia para que se quede en Bogotá. Nosotros peleamos para que la justicia llegara al territorio, se fuera con el campesino a las veredas y a los corregimientos. Además logramos sacar adelante el campesinado como sujeto de derechos, también una reforma constitucional. ¿Cómo no me voy a sentir yo orgullosa de este proyecto político que ponga en la Constitución el campesinado, que es lo más sagrado que nos da la comida? Porque no existía en nuestra Constitución el campesinado. ¿Cómo no voy a estar contenta con que tengamos un plan nacional de desarrollo que dedica gran parte de su presupuesto al campo, que dedica gran parte del presupuesto a las vías rurales, que lo dedica a la salud, que lo dedica a que se produzca, o más bien, con los engaños que les dijeron aquí con la maracuyá y la pérdida del cacao, a volver a ese campo que tuvimos alguna vez, a volver a ese campo en el que la gente viva dignamente. También logramos aprobar, para los que tienen hijos y hijas, un proyecto de ley de suma importancia, y es el de matrícula cero, porque los trabajadores agrarios, los trabajadores campesinos sufren mucho si no le dan estudio a sus hijos, y mucho más si no tienen con qué pagar la matrícula de una universidad. Lograr ese proyecto de la gratuidad en la matrícula en las universidades, que era una expectativa de hace años para muchos, pues es de una gran alegría para nosotros, para que puedan acudir a la universidad. También logramos aprobar un proyecto muy bonito, que es el de pasivos ambientales, en el que tiene que ver mucho este territorio.
Este territorio que no solo tiene al Quimbo, sino que tiene además los pozos petroleros, ¿cómo se llama? ¿Pero cómo se llama? Pozo 1, ¿cuál es el nombre de los? Se llama Matambo 1. Matambo. Logramos aprobar un proyecto que no tenía ese país y se los quiero contar por qué. Porque si la gente no hace las denuncias, de nada sirve que saquemos una ley de la República. Pozo 4 y 5 de Matambo, ambos de Ecopetrol. Los proyectos hidroeléctricos, los proyectos petroleros y los proyectos mineros son los que más pasivos ambientales y sociales generan. En nuestras leyes nacionales no existía el concepto de pasivo ambiental. Por lo tanto, ante órdenes judiciales, las autoridades locales, las autoridades ambientales no hacían nada. Tenemos varias órdenes judiciales en las que se le ordena a las corporaciones ambientales actúen este pasivo ambiental. Por ejemplo, la sedimentación de una represa, que es un daño ambiental grave, severo para la cuenca, como lo que está pasando en Betania. Y en este país no existía una legislación que dijera qué es pasivo ambiental y qué puede hacer un pescador que vea semejante lodazal o un derrame de petróleo o una situación ambiental que se esté generando en una ciénaga, en un humedal, en las zonas de retiro que tiene el río Magdalena, en las zonas de nacimiento de las fuentes hídricas. Pues acabamos de aprobar y ya es ley de la República el proyecto de pasivos ambientales. Hoy el país, y ustedes ven que eso no le hace bulla, yo apuesto que en ninguna emisora ustedes escucharon eso, ni en la televisión, por eso vengo a decírselos personalmente. Vengo a decirles si es posible. Sí es posible que avancemos. Avanzamos también en el primer debate, por el otro lado ustedes pueden ver un pedacito donde dice proyectos que avanzan hacia la vida digna. Eso quiere decir que todavía no son leyes de la República, pero avanzamos en 1 o 2 debates. Un debate son horas y horas. Son horas que estamos allá, porque dice que los congresistas no trabajamos. No trabajan los que se van allá a no trabajar. Nosotros sí trabajamos y trabajamos mucho. Porque vamos a una cosa concreta y es recuperar la dignidad. Y yo sé que aquí, en el departamento, hay muchas apuestas de agroecología. Hay muchas apuestas de gestión comunitaria del agua y sé que los acueductos en cada una de esas 98 veredas, sé que los acueductos comunitarios nos han llevado el agua a las familias campesinas, pues los acueductos han estado en riesgo. Logramos pasar el primer debate de un proyecto de gestión comunitaria del agua para que las empresas no se adueñen de los acueductos, para que se fortalezcan los acueductos comunitarios. Que logremos pasar los otros 3 debates, estoy aquí pidiendo ayuda, porque eso no lo hago sola. Eso se hace allá con presencia de la gente, allá en el debate, diciéndole a los congresistas del departamento de Huila, cuidaditos si voten contra, porque aquí los estamos vigilando. Así que de ustedes depende que logremos ese proyecto de protección de nuestra agua y de protección de los acueductos comunitarios. Yo les pido que hagan la lista de los congresistas en el departamento, por el partido que sea, porque nuestra estrategia es de abajo hacia arriba. Que los llamen, que los visiten y les digan, estamos pendientes de cómo votan nuestro proyecto para cuidar el agüita y para los acueductos comunitarios. Así fue que hicimos en la Comisión Quinta y así lo vamos a seguir haciendo para ir avanzando. Si la gente no les está reclamando, ellos votan como se acomoden. ¿Y cómo se acomodan? Como le conviene algunas veces a las empresas. Las empresas han querido ir por los acueductos para, en vez de pagar 2.000 pesos, que es lo que paga uno en una finca, 5.000 pesos por el arreglo de la manguera, el arreglo de la bocatoma, nos cobran es el contador. Entonces el negocio para ellos es redondo.
cambiamos una junta que toma decisiones por el agüita de la vereda por un contador que le factura a usted todo. Si le echó más agua al cultivo, si no le echó. No vemos cuál es la ventaja para el campesino de poner un contador. No la vemos. Por eso queremos defender que sea en asamblea, todos votan, se necesitan 5.000 pesitos, 10.000 pesitos, o lo que se necesite para mantener el acueducto comunitario. Y finalmente, termino diciéndoles un proyecto muy bello, que es el de pequeños productores de panela. Nosotros sabemos que la panela está en riesgo en nuestro país. Sabemos que necesitamos cuidar a los productores paneleros. Todo esto, me decía la compañera ahorita, que este municipio es fundamentalmente agrícola y rural, y eso me deja muy contenta porque la Comisión Quinta del Senado, en la que yo hago parte, es exclusivamente para los asuntos agrarios, de tierras, ambientales y mineroenergéticos. Y soy la vicepresidenta hasta ahorita de esa comisión, por eso me dedico exclusivamente a estos temas. Por eso me encantan los municipios así, que sean dedicados a la ruralidad, pues porque puedo decirles, necesitamos cuidar a los paneleros del departamento del Huila, necesitamos fortalecer a los paneleros, necesitamos que esas panelas que vi ahorita en la avenida, que las venden ahí, pues tengan un mejor mercado. Eso buscamos con ese proyecto. Se nos hundieron 2 proyectos también y otros. Se nos hundieron, ¿qué decimos? Porque no nos los votaron en contra. Pero la decisión de nuestra bancada es, los volvemos a presentar. Y volvemos a insistir. Y si nos vuelven a votar en contra, los volvemos, decimos en mi tierra, boletear. Aquí, ¿cómo se dice? Boletear. Todos sabemos qué es boletear, ¿o no? Los boleteamos a todos, el que nos vote en contra y le ponemos su carita. ¿Va a votar en contra de los paneleros? Esta es su carita. ¿Va a votar en contra de los? Esta es su carita. Porque si no, entonces, ¿cómo hacemos para avisarle a la gente? Con nuestro presidente tenemos un proyecto de reforma al Código Minero. Y esto se lo digo especialmente a los paleros. Los mineros en este país, no solo los de oro, sino los de arenas, han sido despojados de su trabajo, les robaron su trabajo. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es una reforma al Código Minero, que se entienda que esas arenas no son de una empresa, son de la nación, y la nación somos todos. ¿Que va a ser difícil? Sí, porque no van a querer soltar esa renta. Pero pues para eso nos metimos en esto, para hacer las cosas difíciles, para hacer las cosas que nos devuelvan la dignidad. Muchísimas gracias.